Bueno, en este video vamos a tratar de explicar cómo resolver un triángulo oblicuángulo si se presenta el caso 4, que significa que nos van a dar el valor de los tres lados, es decir, vamos a conocer el valor de los tres lados de un triángulo oblicuángulo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que encontrar el valor de los tres ángulos. Para ello, vamos a ver el ejemplo directamente. Tenemos un triángulo oblicuángulo en donde tenemos los tres lados. Lo primero que vamos a hacer es ponerle los datos al triángulo. Tendríamos por acá, yo voy a hacer así, alfa, beta, y ese sería teta. Opuesto con alfa, tendríamos el valor de A. Opuesto con beta, tendríamos el valor de B. Y opuesto con teta, tendríamos el valor de C. Prácticamente algo como esto. Ahora bien, antes de avanzar, necesito que identifiquemos quién sería el ángulo menor, mayor y el intermedio. Para empezar, de los tres lados, el lado mayor sería 16. Entonces, el ángulo opuesto con él, vean acá, el lado mayor sería B, que sería 16. El ángulo opuesto sería el mayor. Entonces, le vamos a poner acá que beta es el ángulo mayor. Ahora, el menor, el lado menor sería C, 8. Entonces, el opuesto a C sería el ángulo menor. Entonces, teta para nosotros sería el ángulo menor. Lo vamos a colocar así. Y el intermedio, pues prácticamente el que nos queda, sería para nosotros alfa, sería el ángulo intermedio. Ahí estaría. Entonces, vean, vamos a tener el cuidado que para empezar a resolver un triángulo con este caso, primero vamos a ocupar el teorema del coseno para encontrar el ángulo mayor, después el teorema del seno para encontrar el ángulo menor y por último el ángulo intermedio, o también puede ser el siguiente orden. Primero el teorema del coseno para encontrar el ángulo mayor, después el teorema del seno para encontrar el ángulo intermedio y al final el ángulo menor, que lo vamos a encontrar utilizando el teorema de la suma de los ángulos internos. Bueno, ahora sí, una vez después de haber identificado quién es el ángulo mayor, pasemos a resolverlo. Vean, utilizando el teorema del coseno, como les decía, con el lado mayor, para encontrar el ángulo mayor. Ya sabemos que el ángulo mayor es beta. Entonces, vamos a aplicar el teorema del coseno en donde esté el ángulo beta, porque es el ángulo que vamos a encontrar. Entonces, para ello, acá les voy a recomendar el siguiente procedimiento. Como ya conocemos todos los demás datos, vean, ya conocemos B, bueno, ya conocemos A, B y C, que son los datos que están acá en la fórmula. El único dato que no conocemos es beta. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Es decir, B sería 16, 16 al cuadrado es igual a, sería 12, 12 al cuadrado, más C sería 8, 8 al cuadrado, menos este 2 es de fórmula, recordemos, A, que sería 12, por C, que sería 8, por el coseno de beta, que en este caso beta no lo conocemos. Entonces, lo que vamos a tratar de ir haciendo es resolver algunas operaciones. Por ejemplo, 16 al cuadrado sería 256, 12 al cuadrado sería 208. Vean acá, vamos a hacer la suma directamente. 12 al cuadrado sabemos que es 144 y 8 al cuadrado es 64. Al sumar estos dos tendríamos 208. Vamos a aligerar el proceso, lo pueden hacer paso a paso, no hay problema, pero acá yo voy a sumar directamente estos dos, que me daría 208. Ahora menos, y tengamos cuidado, esta suma no se puede hacer directamente con esta operación, porque esa multiplicación esos factores, están multiplicando por el coseno. Entonces no podemos hacer esta suma o no lo podemos combinar con esta suma, por eso lo voy a hacer por aparte. Voy a hacer la suma
y por aparte toda esa operación. Entonces aquí lo único que voy a hacer, voy a mantener el signo menos y voy a multiplicar estos tres. 2 por 12 por 8. Eso nos daría menos, ese menos, 192 por el coseno de beta. Y acá va a depender de qué tanto se puedan resolver, de qué tanto ustedes puedan resolver ecuaciones, porque esto prácticamente es una ecuación. Ahora lo que podríamos hacer es, este 208 está positivo, pasar por negativo a este miembro. Me quedaría 256 menos 208 es igual a menos 192 por el coseno de beta. Ahora bien, acá vamos a tener el cuidado de, primero resolvamos esta operación, 256 menos 208 nos daría 48, es igual a menos 192 por coseno de beta. Acá tengamos cuidado. ¿Cómo vamos a entender a este menos 192 por coseno de beta? Vamos a asumir, vean, que menos 192 es un coeficiente y coseno de beta sería la variable. Algo como tener menos 192x. Vean, si ustedes tuvieran una operación como esta, menos 192x, ¿qué haríamos para encontrar el valor de x? Sencillo. El menos 192 que está multiplicando por la x lo pasaríamos a dividir y nos quedaría 48 sobre menos 192 y es igual que la x. Haríamos un proceso como ese. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este menos 192 que está multiplicando por coseno de beta, es importante que todo esto nosotros lo veamos como la variable x y el menos 192 lo pasemos a dividir. Me quedaría 48 sobre menos 192, eso es igual a coseno de beta, que sería la variable para nosotros. Bueno, continuemos a partir de ese proceso sin cambiar nada. Vean, ahí lo tenemos. Ahora, no hagamos esta operación todavía, despejemos el coseno, porque recordemos que nosotros no necesitamos beta, perdón, no necesitamos coseno de beta, sino que necesitamos solo beta, entonces para ello tenemos que despejar coseno. Coseno pasaría a ser coseno inverso, y me quedaría coseno inverso de 48 sobre menos 192 es igual al valor de beta. Ahora eso lo hacemos en su calculadora y tendríamos que beta es igual a 104.48 grados. Significa que ese valor de beta para nosotros sería 104.48 grados y como podemos observar es el ángulo mayor, es decir, ningún otro ángulo podrá ser mayor que este porque este está opuesto al lado mayor, entonces ninguno de esos dos lados podrá ser mayor que él. Entonces, eso significa que para encontrar estos dos, habíamos dicho que teta era el menor y alfa era el intermedio. Entonces, para el siguiente paso, podemos utilizar cualquiera de los dos, no habría ningún problema. Pero para llevar un orden, encontremos primero el menor. Veamos entonces. Se puede usar el teorema del seno entre b y beta. Ya vimos que ya encontramos el valor de beta, ya conocemos esta pareja, con cualquier otra pareja, ya que no puede haber otro ángulo mayor que de 90 grados que el teorema no logra calcular. Recordemos que el teorema del seno inverso, o el teorema del seno, no nos da ángulos obtusos. Entonces, por eso quedaba descartado utilizar el teorema del seno para encontrar un ángulo mayor, porque el ángulo mayor puede que sea obtuso. Entonces, vean, como ya conocemos esta pareja, ahora podríamos encontrar cualquiera de estos dos y vamos a encontrar el ángulo menor, que sería teta. Ya lo habíamos definido anteriormente. Entonces tendríamos, les voy a plantear el teorema del seno, que sería ese de acá, y como la pareja que conocemos es beta con b, esta pareja, y la pareja de la incógnita que sería teta con c, porque teta es el valor que vamos a encontrar. Entonces voy a utilizar esta forma del teorema del seno,
me quedaría, voy a sustituir seno de beta, que sería 104.48 grados sobre b, que sería 16. Eso es igual a seno de teta, que es nuestra incógnita, sobre 8, que sería el valor de c. Ahora empecemos a despejar. 8 pasaría a multiplicar al seno, y eso sería igual a seno de teta, pero vamos a despejar solo la palabra del seno y vamos a dejar acá el valor del ángulo teta, y el seno pasaría a ser seno inverso de toda esta fracción, y eso sería igual al ángulo teta. Ahora bien, ya que tenemos el seno inverso de toda la fracción, tendríamos lo siguiente. Colocamos eso en la calculadora y tenemos que teta es igual a 28.95 grados, el ángulo menor. Ahora, este ángulo sería para nosotros 28.95 grados. Significa que para encontrar el tercer ángulo sería lo más sencillo. Vamos a aplicar el teorema de la suma de los ángulos internos. Vean, vamos a encontrar el tercer ángulo alfa utilizando el teorema de la suma de los ángulos internos. ¿Qué significa? Resumiendo ese teorema, como ya conocemos dos ángulos, a 180 le voy a restar el valor de los dos ángulos que ya conocemos, que sería alfa es igual a 180 grados menos 104.48 grados, que sería beta, menos 28.95 grados, que sería teta. Hacemos esto en la calculadora y tenemos que alfa es igual a 46.57 grados, que nos dejaría el ángulo intermedio. Entonces, ese sería el proceso que se aplica en el caso 4. Similar, el paso 1, aplicamos el teorema del coseno, pero recordamos que acá vamos a encontrar el ángulo mayor. Para el paso 2 utilizamos el teorema del seno. Acá vamos a encontrar, para no complicarnos demasiado, el ángulo menor. Y el paso 3, el teorema de la suma de los ángulos internos. Y prácticamente con este teorema encontramos el ángulo intermedio. Si nosotros seguimos estos pasos, pues no se nos va a complicar demasiado el proceso. Recordemos que en el caso del teorema del coseno, vamos a utilizar aquella, porque para el teorema del coseno tenemos tres fórmulas. Entonces vamos a utilizar una de las fórmulas que involucre al ángulo mayor. Por eso al inicio de cada problema es necesario que analicemos cuál de los tres ángulos sería el mayor.